Bueno, pues hoy tenemos un panel de lujo. Está con nosotros Julio Schilling, escritor, profesor universitario. Muchas gracias, Julio, por acompañarnos. Y nos acompaña Antonio Rodiles, opositor cubano, director de Estado de SAT. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. También un saludo a Julio. A ver, empiezo contigo si quieres, Antonio. Un aniversario como los caramelos, agridulce, porque tenemos el recuerdo vivo de lo que ocurrió. Estamos viendo lo que está ocurriendo ahora con ese éxodo masivo de cubanos, incluso mayor que el propio Mariel, pero sin embargo también tenemos la esperanza de que esa herida, como yo decía al comienzo, siga de alguna forma sangrando y que llegue un momento que pueda desangrar al gigante. Marian, yo creo que ha sido un año crudo, muy crudo en todos los sentidos, por una parte la gente estalló en esa catarsis a nivel nacional, después de 63 años del desastre que se vive, todo el sufrimiento, y después vimos la reacción del régimen esperada con toda la violencia, con todo lo que desplegó, las condenas realmente terribles. Hemos visto a muchísimos familiares desconcertados, sufriendo, viendo a sus hijos, casos que uno nunca imaginó, pero que están ahí. El éxodo que es un desangre permanente en Cuba, o sea, ahora mismo ya empiezan a acercarse a los 200.000 personas en el orden. No es nuevo, o sea, durante añísimos hemos visto éxodos que provocan ese desastre a nivel nacional, y el régimen con la mano en la cintura diciendo que está dispuesto a todo. La gente harta, pero te hablo con franqueza, lo que se ve dentro de Cuba, por una parte, ese hartazgo, ese cansancio, pero también un desánimo de ver cómo el régimen con la mano en la cintura hace todo y hay poca respuesta a eso por parte de la comunidad internacional y por parte de un apoyo directo y concreto al pueblo de Cuba. Ya no solamente a la sociedad civil, a la oposición, sino al pueblo cubano en general. Fíjate que has tocado un punto extremadamente interesante, porque cuando ocurrieron estas movilizaciones insólitas, inéditas en la historia, es como que la gente en todas partes del mundo lo estaba siguiendo por televisión como si fuera realmente una película de Hollywood, pero acabada la fuerza, nadie mantuvo la espuma. Hay demasiados intereses quizá creados, incluyendo esta administración, incluyendo este país en este momento, que a día de hoy todavía ha sido incapaz ni siquiera de poner un internet en la isla para que la gente pueda seguir entrando y saliendo información. Ahora, el punto más grave de todo esto, hoy en el día de hoy ha habido una rueda de prensa que ha dado Mario Díaz-Balart con otros congresistas y miembros republicanos para tratar de presionar a la Casa Blanca de que tome medidas, no voy a decir ni siquiera medidas mayores, que al menos tome medidas y mueva ficha. ¿Crees que esto será posible? Lamentablemente los Estados Unidos perdió una gran oportunidad porque el 11 de julio hace un año vimos una fisura en ese factor estructural que explica la supervivencia de la dictadura castrista. Cuando miramos el éxito por ejemplo, el régimen democrático en Ucrania, en gran medida es la logística que los Estados Unidos la estaba facilitando. ¿Por qué esa logística no estaba? Por ejemplo, buscando lazos con elementos dentro de la propia estructura del régimen, como tú bien explicaste, ese sinnúmero de muertes de pronto. Bueno, ¿por qué no se fomentó una política proactiva para producir un cambio de régimen? ¿Cómo se hizo con Europa Oriental? La pregunta entonces es muy simple, ¿interesa o no interesa? ¿Estamos simplemente dando golpecitos para tratar de que la gente piense que hacemos algo, pero realmente no nos importa? 62 años sin hacer nada, han tenido tiempo para mover ficha. Correcto. El estar multando a individuos como si el problema de Cuba es de 4 o 5 personas que son los responsables de eso, no, había que llevar a cabo una política coherente. ¿Cómo se hizo para derrumbar el comunismo soviético? ¿Cómo se hizo? Cuando miramos lo que ocurrió en Europa Oriental, no fue un caso aislado de las personas en esos países que decidieron salir a la calle. No, eran factores internacionales. Había una guerra pronunciada de parte de, en ese momento, la administración de Ronald Reagan para revertir el comunismo que tenía frente en África, en América Central, en Afganistán, con la idea precisa, y en Polonia, con la idea precisa de subvertir el orden de esos regímenes dictatoriales. Y eso es lo que falta, eso es lo que no había, y la fisura que se demostró en ese 11 de julio fue la espontaneidad. Claro, ese es el punto que yo quería tocar. Es el fallo, porque el régimen
el régimen castrista, como todo régimen totalitario, depende de la domesticación social para preservar el poder. Eso no lo pudo evitar. Fíjate que el 15 de noviembre sí fue algo que sí, no solo lo estuvieron preparados, facilitaron, lo prepararon en el sentido completo. Cuando miramos la persona de Junior Fraude, irrelevante de que si fue o no un agente directo, lo que hizo no lo pudo haber hecho sin el contubernio del régimen castrista. Entonces, aquí no estamos cuestionando de por qué si salió, no, estamos cuestionando que convocó un pueblo. Claro, el tema aquí, y eso es importante, estamos de acuerdo que la parte externa es absolutamente necesaria, pero esto tiene que ser también un movimiento interno. Y ese movimiento el 11 de julio existía y fue, como muy bien estás diciendo, un movimiento espontáneo que podía haberse utilizado a otros niveles, porque los primeros sorprendidos además fue el régimen castrista. Totalmente. El 15 de noviembre, haciendo alusión a lo que tú estabas contando, el movimiento Archipiélago monta esta manifestación, pero la anuncia a bombo y platillo, claro. Con lo cual en un momento donde el régimen, que ya estaba pensando en reprimir al pueblo ante cualquier posibilidad, ante ya la eventualidad de que se venía algo, obviamente actuó con todas las consecuencias. Si ocurre algo nuevo en Cuba, ¿debería volver a ser espontáneo? Marian, yo quiero tomar un poco la idea que venía mencionando Julio respecto a Europa Oriental, especial Polonia. ¿Por qué es exitosa la guerra contra el comunismo en Polonia o la batalla contra el comunismo en Polonia? Precisamente porque se busca el estímulo de esas fuerzas internas y se pone todo el apoyo, no solamente de Ronald Reagan, recordemos estaba Juan Pablo II y Margaret Thatcher. Y yo tengo que ser honesto con lo que tú mencionabas que decía hoy por la mañana Mario Díaz Balart. Definitivamente nosotros, yo personalmente he hablado con el senador Rubio, con Mario Díaz Balart, y le he dicho, cuando estaba la administración Trump, necesitamos ayuda, necesitamos que realmente exista un movimiento opositor con músculo, con capacidad de reemplazo. No es solamente un grupo de artistas que hagan una protesta o un grupo de personas que un día, no, un movimiento opositor que logre lo que logró Solidaridad. Eso no se hace de la noche a la mañana. Eso hay que construirlo, eso hay que hacerlo con una estrategia. Eso lamentablemente no ha existido. Y no ha existido y no ha habido la voluntad política. Y no saco de la ausencia de esa voluntad política a los legisladores cubanoamericanos. Tengo que decirlo por mi experiencia propia. A mí me parece que con todo el sufrimiento que se tiene en Cuba en este momento, un año después de ver cómo reacciona el régimen, o se discute claro el tema cubano, como estamos haciendo hoy acá, o mira, sencillamente tendremos que aceptar que la libertad estará en pausa por unos cuantos años, porque ellos no van a ceder el poder y lamentablemente ahora mismo tenemos una comunidad internacional que no está empujando en la línea de la democratización y la libertad. Miremos lo que está pasando ahora mismo en América Latina. O sea, el escenario es realmente crudo para nosotros y, por otra parte, sí tenemos a un pueblo tremendamente molesto, disgustado. Eso se palpa en cada metro en Cuba. Por supuesto. Antonio decía que el pueblo está cansado, que el pueblo está harto. Y para muestra, un botón, quiero que escuchemos estas declaraciones de Mireya Jiménez. Es una señora, una cubana cualquiera, mayor, cansada, pero que nos hizo llegar este mensaje. Para todos los cubanos, los que estamos aquí dentro, ya no nos fajemos más. Vámonos para la calle. Vamos a gritarle a Díaz-Canel, vete, hijo de puta, nos estás matando. Ayer aquí estuvimos 5 horas y media sin corriente. Hoy desde las 6 de la mañana nos tumbaron la corriente. Son las santas horas que esta cubana enferma no se puede comer un pedazo de malangue bio. Váyanse, Raúl, váyanse toditos para la gran puta su madre. Dejen este pueblo vivir, que estamos enfermos, tenemos necesidades. No tengo agua, aquí no hay agua, es una masacre. Ya esto se pasó de rojo para castaño oscuro y llegó a negro. Ya Cuba es luto completa, estamos de luto. Vamos a unirnos todos, que yo también voy la primera y que me maten, mátenme, hijos de puta. Váyanse y déjennos a nosotros los cubanos, déjennos, que nos vamos a arreglar como podamos. Déjennos, váyanse, nos tienen sin corriente, sin agua, hijos de puta. Comunismo, abajo, abajo la dictadura, abajo todos los hijos de puta. Me cago en la madre de todo el que me habla de comunismo. Se van para la mierda, esto es patria, vida y libertad, coño, libertad.
Bueno, pues puede parecer jocoso por la cantidad de improperios que la señora dice, pero es la voz de la desesperación, es la voz del hambre, es la voz de la miseria, es la voz de la angustia, es la voz de la falta de libertad, Julio. Mira, quería hacer una ilusión de un punto que Antonio tocó, porque me parece muy importante. La oposición es la oposición interna o externa. No creo que es saludable hacer ninguna separación. Es una oposición que opera en el terreno de acuerdo a las herramientas que tiene a su alcance para lograr, porque el gran éxito del 11 de julio no había un líder de la oposición dirigiendo nada. Es más, si lo hubiera habido, no hubiera llegado a esa escala. Fue espontáneo totalmente. Pero, si miramos a Polonia, no podemos mirar la Polonia sin la presión y el papel que Gorbachev jugó, no como benévolo, sino por la presión que se le estaba imponiendo. O sea, lo que quiero decir con esto es que los factores internacionales, de lo cual trabajan los legisladores cubanoamericanos y parlamentos extranjeros, si bien no tienen todas las respuestas que uno quisiera, sí creo que es gracias a esa presión que todavía existe un embargo, que todavía existen medidas que obliga al castrocomunismo a no descansar. No hay más nada que ellos quisieran. La política de relaciones exterior del régimen está 100% enfocada en impactar la opinión en los Estados Unidos. Si no hubiera esa postura, que es por los legisladores cubanoamericanos, ya las relaciones se hubieran hecho y hubieran preparado una China tropical en Cuba. Y hay que entender también que si nuestros legisladores a veces son incapaces de poder contener o de poder conseguir lo que ellos quisieran dentro de la política nacional de los Estados Unidos, en un tema tan particular como este, todavía mucho más. Le voy a pedir a mis compañeros que nos pongan, hablando de las sanciones y hablando de todo esto, las palabras de esa marioneta llamada Díaz-Canel. Estados Unidos y su gobierno siguen hablando de medidas de sanciones contra funcionarios cubanos, contra entidades cubanas, y es un ridículo tremendo, ¿no? Porque a veces muchas sanciones esas lo que tienen que tener es la mención, no dan ni el nombre de a quienes están sancionando, y todo eso se ve que es un montaje de un compromiso que tiene la administración actual de los Estados Unidos, porque está totalmente atrapada por los intereses de la mafia anticubana miamencia. La mafia anticubana. Lo que es absolutamente ridículo es cómo se plasma esta gente, ¿no? Esta estirpe en las redes sociales, por ejemplo. Yo creo que son los únicos gordos de Cuba. Sí. Yo creo que son los únicos que llevan esos... de verdad, o sea, puede sonar chistoso, pero ellos sí son los ridículos, y enormemente ridículos. Mira, hace unos años había un ministro de Agricultura, que yo no puedo olvidar, un discurso que le estaba dando a un grupo de cañeros, y este hombre detrás de las orejas iba a los hombros, el cuello era una cosa inmensa. Al poco tiempo murió, por supuesto, de una complicación de las arterias tupidas y demás. Pero yo quería también mencionar algo de lo que decía Julio, que me parece muy importante. Generalmente han existido dos variantes de aproximación hacia el régimen cubano. Una, la alfombra roja, que implica o presupone que el régimen se va a contaminar y a partir de eso se van a provocar los cambios, y todo eso era la visión de engagement del famoso deshielo. Eso se sabe que no ocurre así y lo ha demostrado con creces. Pero la otra es la de poner sanciones y presión para que para que el régimen, a la vez la gente presione y vengan los cambios. Pero el problema es el siguiente: si no hay, y es ahí el punto donde, en mi opinión, está fallándose tremendamente. En ninguna de los dos el centro ha sido apoyar o crear un movimiento realmente contundente, un músculo fuerte de la oposición interna política que pueda ser la que lleva al traste al sistema, que es la gran diferencia que yo veo de lo que ocurrió en Polonia, por ejemplo, en otros países. Pero en Polonia el foco estuvo en esos grupos y al final se logra. Tú puedes poner había un Lech Walesa, había un Solidaridad. Bueno, pero eso, los líderes surgen en forma espontánea. Eso ha ocurrido y en Cuba hay suficiente gente a lo largo de esta lucha que ha mostrado capacidad